Hay 15 minutitos, 20. Gloria al Señor. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 7, verso 7. Y dice así la palabra, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder de su Santo Espíritu. Amén. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero veniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Dale un aplauso a tu Señor. Y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, esta doctrina, ¿vale? La carta de los Romanos lo escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entiende y tiene la necesidad de escribir el capítulo 7 del libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy complejo porque hay muchas doctrinas que se malinterpretan y que se confunden y sacan doctrina que no es. El capítulo 7 de Romanos es muy difícil de interpretar, tiene muchas espinas que tienes que saber entender leyéndolo despacito, lo hemos leído rápido. Pero el apóstol Pablo entiende algo. Entiende de que dentro de él, cuando conoce al Señor Jesús, entiende que dentro de él hay una ley que no quiere hacer la voluntad de él. ¿Hasta ahí de acuerdo? Amén. Hay una ley dentro de él que se revela contra él, lo dice el capítulo 7, se revela contra la ley de mis miembros y me quiere llevar a hacer lo que no quiero. Amén. Entonces, todos los que hemos recibido al Señor somos hijos de Dios, eso lo dice la Biblia. Amén. Todos los que le reciben y creen que Jesús es el Salvador, es hijo de Dios. Amén. Ahora bien, cuando tú eres hijo de Dios, tú vas a tener lucha contra el pecado todos los días de tu vida. Amén. Todos los días de tu vida. El pecado va a querer apoderarse de ti, el pecado va a querer ensuciarte, el pecado te va a querer alejar de Dios, porque lo que aleja a Dios del hombre es el pecado en su vida. El pecado es lo que aleja al hombre de Dios. Y cuando digo hombre, digo mujer. Entonces, hay una ley en nosotros que nos quiere llevar a hacer lo malo y no lo bueno. ¿Por qué? Porque hay una palabra llamada concupiscencia, que la concupiscencia es la naturaleza pecaminosa. El pecado. Eso es. Quiere decir que cuando Cristo nació, Él no nació de varón, sino nació por medio del Espíritu Santo. Se inyectó en María y nació Jesús. ¿Sí o no? Amén. Lo estoy explicando bien, hermano. Amén. Claro, cuando nace del Espíritu, al nacer del Espíritu, Jesús no tenía concupiscencia. Jesús era tentado desde afuera, pero no desde adentro. Amén. Porque hay dos clases de tentaciones, la tentación de afuera y la tentación de dentro. Cuando te tientan desde afuera y cuando tú tienes deseo de pecar, es algo que viene de dentro.
Pero cuando estás bien en el Señor y viene una tentación de afuera, es algo que el diablo te lo pone, porque dice la Biblia que Él es el tentador. Ahora bien, como hay esta ley, Pablo empieza a escuadriñar la ley del Señor y se da cuenta de que es un hombre que está doblegado al pecado y vendido al pecado. Pero reconoce por encima de todo que el dueño de su vida es el Señor Jesucristo. Amén. Porque tenemos que entender que esta naturaleza caída y pecaminosa nos va a llevar a hacer lo que no es bueno. Y muchas veces cuando nos lleva a hacer lo que no es bueno, nos alejamos de Dios, nos alejamos del Señor. Pero atención una cosa, cuando tú pecas, no peca el diablo, pecas tú. Pero el diablo es el acusador que te acusa diciendo que has pecado. Porque él es el acusador. Pero el pecador no es el diablo, el pecador eres tú, él es el tentador y tú eres el que peca. Porque la naturaleza que tenemos nos lleva a hacer lo malo. ¿Te das cuenta que cuando hay alguien que nos hace un daño, nuestra naturaleza está en no hablarle, en no perdonarle, porque está ahí dentro de nosotros? Pero ¿qué es lo que hace la naturaleza de Dios, ser hijo de Dios? Perdonar al que me ha hecho daño. ¿Sí o no? Amén. Hermanos, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y ahora dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Esto quiere decir que conociendo el apóstol Pablo que la codicia es pecado, entonces conoció por medio de la palabra lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque te voy a decir algo. Aquel que no sabe algo que es pecado y lo hace, no le cuenta como pecado, porque no lo sabe. Si tú haces algo que es pecado, pero no sabes que es pecado, porque tú todavía no lo has descubierto a la luz de la Biblia, no es pecado para ti. Pero ¿cuándo es pecado? Cuando la Biblia te dice que es pecado, entonces tú ya conoces por medio de la palabra lo que es pecado y lo que no es pecado, y entonces sí te mata a ti. Porque la palabra mata lo que el pecado te quiere destruir, pero te extirpa el pecado, no. Te perdona y te limpia, pero la naturaleza está ahí. Y la naturaleza pecaminosa se quiere levantar contra tu vida para quitarte lo que no es de Dios. La naturaleza pecaminosa se quiere levantar en tu vida para alejarte de sus promesas. La naturaleza que llevamos dentro, el hombre que llevamos dentro, que es muy feo, hermano, se quiere rebelar contra la ley de Dios. Por eso dice la Biblia, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque la codicia viene de lo que está prohibido. Nada, no digas nada. Si yo sé que esto no es malo, pero ¿dónde se produce la codicia? Cuando me dice, si cogen la botella de agua es malo. A mí me gusta la botella de agua. ¿Me estáis entendiendo, José? ¿Me estáis entendiendo? A mí me gusta la botella de agua, pero me han dicho la palabra que la botella de agua es pecado. Entonces la codicia nace de lo prohibido, no de lo que no está prohibido. Porque lo que no está prohibido tú lo coges, pero lo que está prohibido tú lo codicias. Y lo que codicias es lo que te mata, lo que te destruye, porque el pecado te destruye y te arruina la vida. Pero no importa, por muy pecador que esté, muy hundido que esté en el pecado, no hay pecado que Jesucristo no pueda limpiar y no pueda perdonar. Él limpia de todo pecado y Él limpia de todo mal. Ya te digo que el capítulo 7 tiene mucha envergadura, hermano, y yo no lo voy a hacer todo, pero voy a explicar lo básico. ¿Me estáis entendiendo? Amén. 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 Entonces, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia. ¿Te das cuenta? ¿Tú por qué sabes que mentir es malo? Porque te lo ha dicho la Biblia. ¿Sí o no? Amén. Pero si tú no conoces que mentir es malo y mientes, todavía no eres consciente de que sos pecado. ¿Cuándo haces mal? Cuando sabes lo que está mal y lo sigues haciendo. ¿Lo entiendes, Jaime? Amén. Y dice Pablo ahora, yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a explicar despacio, me ha habido 20 minutos.
y yo creo que estoy yendo muy ligero porque hace mucha calor, pero quiero explicarlo rápido. Y después todas las preguntas, ¿vale? Después, José, dejamos las preguntas. Hacemos para los que tengamos dudas. Después vamos a decir, hermanos, si hay alguien que tenga una pregunta después de la prédica, podéis levantar la mano, guardar la pregunta y yo la contesto. Mirad, dice, yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no conocía, es que estoy poniendo este ejemplo, cuando yo no conocía que la botella es pecado, yo podía vivir tranquilamente. Podía beber de ella tranquilamente, pero cuando me dijeron que era malo, el pecado revivió y yo morí. Porque lo que hacía antes inconscientemente, con gusto, ahora me dice la Biblia que no lo puedo hacer. Entonces el pecado y el deseo se levanta para cogerle la botella. ¿Te das cuenta ahora por qué revivió el pecado en Pablo? Porque le dijeron lo que estaba mal. Lo que antes podía hacer con gusto, ahora le estaba diciendo que no. Y el pecado es el deseo pecaminoso, quiere pecar. Por lo tanto, cuando tú sabes la Biblia y sabes lo que hay, el deseo y la codicia va a entrar en ti. Te voy a decir algo más. No es pecado tener deseos pecaminosos. El pecado es ejecutarlo. ¿Lo entiendes? Amén. Cuando tú lo ejecutas, te cuenta como pecado. Pero tener un deseo pecaminoso y guardarte, eso no es pecado. Porque dice la Biblia que Dios te librará de la tentación, te dará la salida. Y a vencer al enemigo. Exactamente. Cuando tú eres tentado, no eres pecador cuando lo consumes. Cuando lo haces. Por eso, hermano, lo que está destruyendo en el siglo XXI la iglesia y el factor destructor de la iglesia es el pecado que quiere arruinarnos, que quiere quitarnos bendición, que quiere quitarnos santidad, que quiere alejarnos de la voluntad de Dios, porque Dios te ama pecando y sin pecar. Pero Dios te junta cuando vives santo. Cuando no vives santo te tiene que quitar el habla. Pero que Dios te quite el habla no quiere decir que te deje de amar, porque Él te ama cuando peca y cuando no peca. La única diferencia es que cuando peca Dios se aleja y cuando vive en santidad Dios se acerca. Y yo quiero vivir en santidad para que Dios no me quite el habla. Yo quiero vivir en santidad para que Dios me hable, para que Dios para que no me dé la espalda, para que hable Dios conmigo y para que Dios hable conmigo y cuente conmigo. Tengo que vivir lejos del pecado y agradando a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Hasta ahí bien? Es difícil el capítulo 7, pero yo creo que me estoy haciendo explicar. Amén. Esto es doctrina, hermano. Y voy a ir cogiendo lo último. De manera que la ley es santa y el mandamiento santo y bueno. Quiere decir que la palabra es bueno, que el malo somos nosotros. ¿Lo entiendes? El malo somos nosotros. La Biblia es buena. Porque si hacemos lo que dice la Biblia, ten por seguro que la bendición de Dios te alcanza. Ten por seguro que la bendición de Dios te llega. ¿Sabes lo que ocurre? Que el pecado que mora en nosotros nos impide hacer la voluntad de Dios y vivimos fracasados. ¿Y sabes qué ocurre? Que el diablo quiere hacer que te canses de levantarte. Que no lo intentes más. Que el pecado muchas veces te venció. Que ya no lo vuelvas a intentar. Eso es lo que hace. Pero dice mi Biblia, dice la Biblia, Sergio, que 70 veces cae el justo y 70 veces Dios lo levanta. Amén. Por lo tanto, levántate cada vez que te caiga, porque el diablo te quiere acusar diciendo, no lo intentes más, si tienes una naturaleza que no es quien te aguante, tienes un carácter que no es quien te aguante, tu vecina tiene que huir de ti, porque no puede con tu carácter. No lo intentes más, ya vale. Pero dice la Biblia que 70 veces cae y Dios lo levanta. Amén. Por lo tanto, caerse es normal, levantarse es obligatorio. Obligatorio, hermano. Obligatorio. A mí una caída no me puede hacer quitarme del Señor. ¿Cuántas caídas han dejado derrotados a los hombres y a las mujeres? Hombres que eran preciosos en el Señor, mujeres que eran preciosas en el Señor. ¿Y saben por qué hoy no
porque una caída le derrumbó, le tiró y no quiere volver porque se avergüenza. Que se avergüenza el diablo que Dios es un Dios perdonador y misericordia. Su misericordia se renueva cada mañana, su amor cada mañana se renueva. Por lo tanto, hoy te digo que ningún pecado te aleje de la voluntad de Dios. Sé valiente, fuérzate, reconoce y di: Señor, he pecado, pero me quiero levantar porque sin ti la vida no tiene sentido. Porque no puedo vivir sin ti, Señor. No tengo transgresión, porque sin ti soy un desgraciadito de la vida. Sin ti no valgo para nada. ¿Lo entiendes eso? Entonces, ¿por qué revive el pecado? Porque la Biblia te enseña lo que estás viviendo. ¿Lo entiendes hasta ahí? Amén. Dice ahora: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. La carne es mala. Mira, pégate sin orar hoy. Dale gusto a tu carne y no ores mañana. Pero no te preocupes, dale gusto a tu carne y no ores pasado. Pégate una semana sin orar. Pégate dos. Cuando quieras volver, hermano, cuando quieras volver a la oración, te cuesta la misma vida poner. ¿Verdad? Misma vida. No te apetece. Y encima vive carnalmente. Y la carnalidad se nota. Porque el que busca de Dios se nota y el que no busca también se le nota. Se nota el que tiene y el que no tiene. ¿Sabes? Yo sé cuando alguien está lleno de Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre me coge para decirme: pastor, he visto este texto bíblico, qué bonito. Mira cómo el Señor habla aquí. ¿Sabes por qué? Porque está buscando y de la abundancia del corazón no habla la boca. Solamente quiere hablar de la palabra. Cuando no se busca, no tienes ni un texto, no te acuerdas de ninguno. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque ha alimentado tu carne. Es que la lucha más grande, hermano, y ya voy a terminar. La lucha más grande es tu carne, eres tú. Eres tú, hermano. Escucha, que hay gente que hace tropezar a otro. Que hay gente que pueden servir de tropiezo. Pero que me sirvan de tropiezo, eso no estorbará para que yo siga haciendo la voluntad de Dios. Amén. Hermano, ¿qué quiere decir, pastor? Que te levante, caiga mil veces que caiga. Que siga. Que no le des gusto a tu carne de no orar, que te va a comer con papa frita. Pero que cuando tú oras a Dios, media hora, una hora, 20 minutos, 15, lo que sea, y disfrutas de su presencia, estás deseando volver de nuevo a la presencia de Dios y tener un rato libre para ponerte delante de Él. Amén. ¿Y sabes lo que ocurre? Que la oración mengua el deseo de pecar. ¿Te digo algo? No voy a decir te convierte. Nos convertimos en vulnerables cuando dejamos de orar. ¿Verdad? Un Salomón lleno de Dios es capaz de hacer un juicio justo y estar Dios con él. Pero un Salomón lejos de Dios, sin orar, es capaz de tener mujer extranjera, aun conociendo lo que la Biblia dice. Porque te lo voy a decir un secreto, hermano. Es que está poniendo Dios palabras en mi boca. De verdad. Te lo voy a decir. Cuando dejamos de orar, aunque sepamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a pecar. Porque el deseo es más fuerte que lo que tú sabes. Lo tienes aquí. Lo tienes inyectado. Es el veneno. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Estaba harto. Pablo estaba cansado de él. Hermano, mirad, os digo algo de corazón. Ustedes podéis, a lo mejor, no sé, me podéis dar invitaciones. Voy a decir, mira,
Pastor, esto, lo otro, para acá, para allá. Me podéis poner la cabeza así y decir que esto no estoy de acuerdo, que tal, que cual, que bien, tira, que cuadra. ¿Sabe qué ocurre? De que yo, fortalecido en Dios, seguiré predicando con pasión. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque he entendido que mi mayor enemigo soy yo. Soy yo, hermano. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Y te digo una cosa, cuando te alejas del Señor todo lo demás, como tú dejes de orar, empieza a criticar lo de afuera y no lo de adentro. Y no dices, ¿quién me la culpa a tu que yo que deje de orar? Como dejes de orar, el pastor es el peor del mundo. Como dejes de orar, tu iglesia no te quiere. Como dejes de orar, tu hermano no te saluda. Como dejes de orar, lo ve todo malo, hasta la banca. Hay que pintarle blanca, que fea está. Pero como tú ores al Señor, te prometo que nada lo ve malo, todo lo ve bueno. Porque es Dios quien guía tu vida. Porque el que está con el deseo pecaminoso siempre le echa la culpa a los demás, pero nunca se la echa a él. Hermano, que si estoy mal, escúchame, reme, hermano, estoy predicando con todo el corazón. Amén. Y de verdad te lo digo, que yo tengo más ganas porque mira, ¿cómo es, hermano? Pero está poniendo Dios palabras en mi boca. Amén. Hermano, que si yo me estropeo, no fue con nadie. Fue porque yo me dejé estropear. No, es que se portó mal conmigo, aquello conmigo. Y Dios, ¿te negó alguna vez su amor? ¿Te negó alguna vez su compañía? No, hermano. Por eso tendemos a echar la culpa a los demás. Había una alabanza que decía, no hay amor en las congregaciones, hay mil fallos, defectos y errores. Oran y cantan y quieren ser aplaudidos por los hombres. Sobre sí mismos ya arrojan flores. Estaba diciendo, el que estaba mal es él. Y dice la alabanza, estas son las palabras que digo cuando por mi culpa me encuentro fatal. Pero no reconozco a mí mismo cuánto tiempo hace que deje de orar. Me resulta más fácil, hermano, decir que los demás se me han portado mal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que cuando vemos defectos y cosas, la iglesia no está mal, el que está mal es uno. Que se aleja del Señor. Hermano, que un saludo se me puede ir. Que yo digo, os quiero saludar a todos. Escúchame, pero que el enemigo se filtra, el número uno. El pastor ha pasado por tu lado y ni te ha saludado, pero es que a lo mejor no me da cuenta. O sea, a lo mejor el pastor está pensando en otra cosa y no me ha dado cuenta, hermano. Y por estas cosas nos hacemos daño y dejamos que el diablo se filtre. Y empezamos a pensar nosotros mismos y no dejamos a Dios. Escucha, lo mejor que hay cuando el diablo quiera levantar cizaña es ir a la persona y decirle, hermano, tú tienes algo conmigo o algo, es que y yo te digo, hermana, no me di cuenta, o hermano, no me di cuenta, o perdóname, me equivoqué. Y el diablo se va despavorido porque no logró meter filtraciones ni división. ¿No entiendes? Termino con esto, hermano. Quiero decir algo. Si tú no luchas cada día contra ti, yo no te puedo revivir. Te puedo llamar. Hermano, ¿qué haces? No te veo. Hermana, ¿cómo estás? Bien, pastor. ¿Cuál? Pero yo no puedo hacer nada. La batalla no la puedo luchar yo por ti. Tú tienes que luchar tu batalla. Y yo tengo que luchar la mía. En lo que pueda te ayudo, claro que sí. Pero en tantos bajones y tantas cosas es falta de búsqueda y el pecado se levanta.
Hasta aquí, hermano. Creo, hermano, que tenemos que ser conscientes, más que nunca, de decir, tengo una lucha cada día y tengo que vencer. Hermano, de decir, no me ha dado tiempo a orar, ponte de rodillas aunque te quede dormido, pero ponte. Da igual. No te olvides nunca, aunque sea 5 minutos, hermano. ¿Lo entiendes? Que luego estamos sin orar toda la semana. Y ahora vienes tú aquí a llenarte. Y ahora yo, con la guitarra, me sale un gallo. Y digo, oh, hoy no me lleno, Hoy no me lleno, compañero. El pastor está afinado. El coro está afinado. No saben qué cantar. No me he llenado. Después predico aquí algo y yo que sé, no tengo la tarde buena. Me sale la tarde regular y te va para tu canción. No estoy lleno. Y es que yo que sé que me pasa. ¿Qué te pasa? Lo que te pasa es que no tienes el leño encendido en tu corazón desde tu casa. Hermano, porque una mala tarde la tenemos cualquiera. Pero el pastor no tiene la culpa de tu vacío. Tu vacío la tiene la culpa tú y yo también. ¿Me entiendes? Que yo no puedo, que si tengo una tarde mala y no te puedo llenar, ¿qué, hermano? ¿Te pierdes? Termino con esto, porque he dicho que voy a terminar y voy a terminar, hermano. Pero te doy mi palabra, que si no he terminado antes, porque Dios ha puesto palabras en mi boca, ¿vale? Te amo, te quiero en el Señor y mi deseo siempre es verte caminar bien. Amén. Siempre. Hermano, acuérdate que tienes una lucha pendiente cada día, hermano. No te vuelvas vulnerable, Dios te ama mucho. Amén. Pero lucha tú, Amén. porque Dios no puede luchar por ti. Lucha tú. Si le amas, búscalo. Él te espera a la 1, a las 2, a la hora que quieras. Él te espera. Él es el que no duerme. Él siempre está pendiente de nosotros. Ese aplauso para el Señor.